El escritor francés Alejandro Dumas hijo dijo: no estimes el dinero en más ni menos de lo que vale, porque es buen siervo y mal amo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues clara definición de lo que es el dinero. Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Él podrá jugar a lo que quiere en su vida, pero no va a jugar a ser papá. Así como pasamos del matrimonio a ser dos extraños, ella también pasó de la lástima a la envidia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ania, estás demandando a Jaime. Tengo entendido que es tu ex esposo. Eso es correcto. Muy bien. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pues yo estoy aquí demandando a mi ex esposo porque quiero la custodia total de mis hijos en lo que es el año escolar y que solamente se queden con él en lo que es verano. Ahora, eso no impide que él puede ir a la casa a visitarlo, pero yo necesito esa orden porque me los está afectando emocionalmente. O sea, tú estás pidiendo restringir de alguna manera la visita que se impuso durante el divorcio. Y esto se puede hacer perfectamente porque la visita es uno de esos temas modificables, donde dependiendo si hay un cambio sustancial de circunstancias que afecte el bienestar de los niños, es algo que el litigante siempre puede reabrir. Ahora, ¿por qué tú estás pidiendo esto? ¿Cuál ha sido el cambio? Pues y antes de eso, dime esto. Primero, ¿cuánto tiempo estuvieron casados? ¿Cuántos niños son? ¿Y por qué se divorciaron? Pues mira, doctora, nosotros tuvimos 12 años casados. 12. 12 años casados, tuvimos 2 hijos, uno tiene 10 y la chiquita tiene 3 años. Ok. Nosotros, pues, hace un año nos divorciamos. Pero toda esta situación comenzó, todo era perfecto, un matrimonio feliz, todo como todo matrimonio, trabajador, tenía nuestro trabajo, los niños estaban en su escuelita, en su colegio privado, todo era perfecto. ¿Qué sucede? Él tiene una enfermedad que él todo lo apuesta. Yo me rehusaba, me hacía la ciega y no lo quería ver. Él todo lo jugaba. ¿Ludópata? Un ludópata, exacto, doctora. Todo lo apuesta, empezaron los problemas, entonces las llegadas tarde, no me contestaba el teléfono. Pero eso fue 12 años de matrimonio así. Sí, todo fue poco a poco, no me había dado cuenta, todo era normal. 1 o 2 veces en semana jugaba a la lotería. Luego me empecé a dar cuenta que ya esto era una monotonía. Yo entiendo que toda persona tiene su hobby y todo el mundo pues busca la distracción, pero pues él me estuvo mintiendo todo este tiempo. Me decía que siempre estaba trabajando, que estaba reunido. Pues una noche el niño mayor se me enferma, estoy en el hospital y lo estoy llamando. No me contesta el teléfono. Al cabo de las 3 horas reaparece en el hospital y pues no le quedó más remedio que admitirme que él estaba apostando, estaba jugando clandestinamente póker. Cosa que cuando él llega, a él le quitan el teléfono y él no puede comunicarse. Ahí es cuando me estoy dando cuenta que él me estuvo mintiendo todo este tiempo que no estaba trabajando. Es como si te fuera infiel. Es lo mismo que si te fuera infiel. Sí, exactamente. Es lo mismo. Y pues, lógicamente, yo le digo, ¿por qué me estuviste mintiendo todo este tiempo? Luego de eso, llega lo que es... Tuvimos una niña, él me prometía que todo iba a cambiar, que todo iba a ser perfecto, que no me preocupara, empezaron las deudas, los problemas. Luego de eso llega la gota que se derrama en la copa y es que nos llega una notificación que nos van a desalojar de la casa. Porque el caballero aquí presente refinanció la casa sin decirme nada, cogió todo ese dinero, lo apastó y lo perdió todo, doctora. Ándale. Ay, ¿qué sucede? No nos queda más que otro remedio, lo perdemos todo, de haberlo tenido todo, casa, lujo, los niños, no nos queda más remedio y nos quedamos en la calle. Ahí yo tomo la drástica decisión de divorciarme con él, rehacer mi vida. Yo le dije, rehace tu vida, tú estás enfermo, tú necesitas terapia, tú tienes que acabar con esto. Porque son 12 años que llevamos juntos y siempre me prometes que vas a dejarlo, y no lo dejas. Y me preocupa el bienestar de mis hijos, porque no es saludable. Luego de eso... Se divorcian. Nos divorciamos. Y en el divorcio, ¿cómo fue la visita? ¿Qué se determinó
sobre la visita? Pues la visita fue custodia compartida. Ellos pues lo visitan lo que es un weekend sí. Y uno no. Exacto. Fines de semana alternados. Exacto, Ok, los fines de perfecto. semana. ¿Qué sucede? Hace 2 meses empezaron los problemas. El caballero aquí se ganó la lotería. Se ganó $1 millón. ¿Se ganó $1 millón? Se ganó $1 millón. ¿Qué sucede? Me empezó a cambiar lo que es las rutinas, los hábitos con de los mis hijos, niños. los niños. Claro. Los niños tienen sus hábitos en mi casa, ya a las 9 de la noche ellos están acostados, porque pues lógicamente para la escuela, todo normal. Su alimentación, soy bien estricta, coman saludables, si los saco, ellos comparten, juegan y todo, pero lógicamente pues la situación económica en la que yo estoy pues no es la mejor y trato de darle lo mejor que pueda. Pues nada, pues aquí su padre trata de comprarlo, le da todo, lo que es electrónica, me los está cambiando la rutina de comer, le da dulces, me los tiene distraídos, me los pone que de hecho los lunes últimamente los niños están teniendo problemas, se me queda dormido el niño mayor, que es el más que me preocupa. Ajá. Él siempre hacía tarea y todas esas cosas y él no está... ¿Cuánto dictó el juez que tenía que pagar él de manutención durante el divorcio? Quedamos en un acuerdo. Ah, qué Quedamos bien. en un acuerdo y en Perfecto. eso él fue muy responsable en lo que es con la pensión de sus niños. Ok. Pero ya como esposo ya no lo estaba haciendo, nos dejaba solos siempre. Pues ahora él quiere con el dinero comprarlo todo y él se cree que ese dinero le va a durar toda la vida. No, doctora, lo va a gastar pronto. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Jaime? Buenas tardes, doctora, y quiero que sepa que ella tiene toda la razón, ¿sabe? Yo llegué a un punto donde yo lo perdí todo. Yo estaba viviendo una etapa en mi vida que de verdad era bien difícil para yo superar. ¿Por qué? Y bueno, el juego, ¿sabe? Yo jugaba, yo compraba tickets y jugaba la lotería y hacía lo que sea. Y en vez de ir para adelante, pues echaba para atrás. Claro. Pero, ¿qué pasó? Que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Bueno, me pegué. ¿Sí? Me pegué con $1 millón. Ajá. Después que se saldó lo que se tenía que saldar, De se pagaron impuestos, cosas, ajá. me sobraron casi $700,000. Ok. Lo primero que yo hice fue pensar en mi familia, pensar en ella, pensar en mis hijos y compré una casa. Ok. La compré cash, $250,000. Ajá. Me compré una casa bastante amplia. Pero para ti. Bueno, para ambos, la puse a nombre de ella también. Yo Sí, puse pero la es casa a nombre de nosotros, porque yo lo que quería era mi familia. ¿Sabes? Yo hice todo lo posible para tratar de Reconquistarla. Pero ella me lo dijo muy claro, que lo nuestro no iba a seguir. Pues está bien, pero lo de mis hijos, lo de mi niña y mi niño, eso es algo que tiene que continuar. Y yo no creo que es justo que yo tenga que solamente estar con mis hijos el verano. Ella es bien estricta con los niños, ¿sabes? Ellos tienen que No comer es ciertas estricta, cosas. es una rutina tienen que tomar- teníamos y tú y lo lo sabes. que pasa es que conmigo, pues, son solamente 2 meses. Estamos hablando de algo que acabó de suceder. Yo no he sido rico siempre. Yo siempre he luchado, he tratado y no le podía dar la vida a mis hijos que les puedo dar ahora. Bueno, y ahora viene esta pregunta. ¿Y qué vas a hacer para hacer crecer ese dinero? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, doctora, yo sé que no es mucho dinero, pero es mucho más de lo que yo he tenido y tengo planes ahora de abrir un pequeño negocio. ¿Y qué vas a hacer con el vicio que tienes? Porque eso no se ha ido. Le dije que vaya a terapia, Bueno, los vas a gastar otra vez. Y eso es lo que yo no quiero, que mis Yo hijos vuelvan quiero ir a sufrir. terapia. Ajá. Yo le di, El ella me lo cambio. mencionó hace unos cuantos años atrás y yo estoy dispuesto de ir a un terapista para que me vean y trabajar con este problema. Oye, ¿dónde están los nenes? A ver. ¿Vinieron los nenes? Sí, los niños están aquí. Sí, ok. Vamos a pasarlo para... Ay, perdón, ¿me dan permiso para ¿Seguro? conocerlos? Seguro que sí, doctora. Ok. Pueden pasar. Y yo quisiera que pasaran junto con la doctora Madeline Hernández. Orlando e Isabela. A ver. Ya. Pero, ¿y tú qué estás buscando? Nene, ¿tú me oyes? ¿Ve, doctora, ¿Sí? lo que le digo?
No, pero quítate eso. ¿Por qué tú estás buscando Pokémones? ¿Qué tú buscas? ¿Qué buscas? Un video. Pero nadie te dijo que ibas a entrar aquí ahora a la sala, a hablar conmigo, Así y que te no es pasa. apropiado que tú estés con todos esos aparatos arriba. ¿Y tu Sí, cabeza no te lo compré. dictó, solito? ¿No pensaste, caray, voy a ir a ver a la doctora Polo, déjame soltar esto por si me pregunta algo? ¿No pensaste eso? Es que me gusta jugar con Venga, esto. borra esto. Vamos a cerrar esto. Cierra. A ver, ven. ¡Hola! ¡Isabela! Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Quién les dio todo esto a ustedes, todos estos aparatos? Nuestro padre. ¿Su papá? ¿Y antes nunca habían tenido uno como estos? No. ¿No? ¿Qué más les ha dado, papi? Nos ha dado muchas cosas, caballos, nos da Dile, papito, cestitos. dile de la moto, dile del caballo, dile, papá, para que... Ya me dijo, Sí. y me parece excesivo. Bueno, lo que no podía hacer antes lo puedo hacer Me ahora, parece doctora. excesivo. Tú ves, eso pasa con dinero que llega fácil. Exacto. Como que uno no sabe valorarlo y no sabe enseñarle a nuestros hijos lo difícil que es ganarlo. Bueno, yo fui persistente, doctora, yo seguí... No, pero escúchame, tu persistencia no tiene nada que ver con que hayas ganado la loto. Yo conozco personas que juegan una vida entera y pierden una vida entera. ¿Y sabes por qué lo estoy hablando frente a ellos? Esta no me entiende nada, chiquita, tiene 3 años. Pero él entiende lo que yo estoy hablando. Tiene 10 años. Algo se le va a quedar. Esto te parece todo genial y maravilloso. Pero esto no es tan importante como el amor de una familia unida. Producción me dice que tú tienes tu moto y tu caballo aquí. Sí, yo lo traje aquí, está. Aquí lo trajiste traemos. al set. Sí, Nuestro papá sí, nos que lo compró traigan, eso. que lo Y vendan. entonces tú andas con eso para arriba y abajo, con caballo y todo. Sí, Sí, nosotros lo así lo traemos. tiene acostumbrado, doctora. Ahora todo es materiales. ¿Sabes? Me lo está cambiando completamente y él lo sabe, es una rutina. Me preocupa mucho su estado emocional. ¿Y el Ya no caballo quieren dónde estar está? conmigo. ¿Allá atrás está el caballo? ¿Lo quiere ver? Sí. Sí, yo lo quiero ver. Papá, ¿Cómo se llama el caballo? Loto. Loto. Imagínate, se tiene que llamar Loto. El nombre. Mira, hasta Bueno, los no, nombres. ven, vamos tú y yo a ver el caballo, ¿no? Ven, vamos a verlo. qué pregunta. ¿Usted lo vio, doctora? Ah, este es el caballo. ¿O esta es la moto? La moto. Es un four wheel de eso. Ah, ok. Bueno, y el caballo no me lo van a entrar aquí también, ¿no? Papá, ¿puede ver el caballo? Sí, trae al otro, seguro. Mira qué bello. No, pero... ¡Qué lindo está! ¿Usted Uy, se quiere montar? ¿tú crees? Sí. Wow. ¿Tú crees que me aguantan? Sí, ellos me aguantan, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, hombre, ¿por qué no? Vamos a ver. ¿Y dónde está la otra rienda? Dale, nene. Dale, Pipo. Dale, papá, dale. Ven, ven. Ahí. Vente, niña. Tararara. Ese es Nena, Loto. ¿tú le tienes miedo al caballo? Loto, ese es el loto. ¿Sí? ¿Tú le tienes miedo? Mi bebé. Y mira el niño cómo se... Bueno, pero ya él casi ni le presta atención al caballo. Entre las cosas electrónicas... No son solamente cosas electrónicas. Con que razón estoy los niños no comprando. quieren ir a la escuela, doctora. Ni le interesa, ¿verdad? También. O sea, Vete con mamá. ven, quédate aquí al lado de la doctora Hernández porque vamos a hablar cosas importantísimas. ¿Necesita ayuda este hombre? Sí. De emergencia. Necesita ayuda, él tiene un problema, yo no creo que él ha enfrentado realmente el trastorno que él tiene, que es la compulsión al juego. Él necesita tratamiento, psicoterapia, necesita atenderse porque aquí el temor grande es que él se ha ganado mucho dinero, pero él tiene un trastorno, un desorden y va a seguir, él va a querer tener más. Ok. Fíjate, si yo modifico la visita ahora, los que se van a sentir castigados son ellos.
Y ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de tu enfermedad. Aquí el que se tiene que controlar eres tú, que eres el adulto. Yo voy a modificar la visita por un periodo de 6 meses ahora. Todo lo que sea escolar, tú los vas a ver a ellos en casa de mami. ¿Ok? Los días entre semanas. Ya cuando estén de vacaciones y cuando tú me demuestres y me mandes un certificado de que asististe a terapia y de que tienes bajo control esta exageración, entonces tú vuelves a la normalidad con tus hijos. Y quién sabe si hasta puedas recuperar el amor de tu esposa, pero yo creo que ella es una buena persona que realmente está haciendo lo correcto contigo y especialmente con sus hijos. ¿Ok? No es un castigo, sigue viéndolos y no les lleves todo este tipo de cosas, por favor. No hagas eso, los estás desconcentrando con mentiras que no son su realidad. No era tu realidad. Uno tiene que vivir en esta vida hasta donde te da el brazo. Cuando empiezas a vivir más allá del brazo, no tienes vida. Y además estás dándole a tus hijos un mal ejemplo. He dicho, Gracias, caso doctora. cerrado. Nuevamente con angustia. En este momento, cuando recibo la llamada, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tú me llamas después de todo este tiempo? Y me dice, necesito verte.